Damos por iniciada con la ponencia inaugural, esta 28ª Semana de Estudios Romanos, presentando a la doctora Cecilia Mes, que nos visita desde una casi fundadora también de esta semana de la Universidad Nacional de Córdoba, también miembro del CONICET en Argentina, y con su ponencia La ciudad de Roma en la Eneida de Virgilio, una mirada desde la relación entre urbanismo y religión. Bueno, yo en primer lugar le quiero agradecer a Raúl, como siempre, su generosa invitación y hospitalidad. Como ustedes acaban de escuchar, ya soy como parte del mobiliario, pero siempre es un placer venir a esta universidad que en parte ya es como nuestra casa y que nos ha permitido, bueno, en parte no a través del profesor Bono Cuore, desarrollar estrechos vínculos entre distintas universidades de nuestros países que somos vecinos, y así es un gran gusto siempre continuar con esta fructífera relación académica. Para los que ya están varias veces, ya verán que Virgilio no es un tema nuevo, pero mientras en la vez anterior los temas estaban más enfocados dentro de la historia social, incluso hablamos de campesinos, ustedes van a ver ahora que por el título que el tema va guiando o girando para la cuestión de la religión, y entonces les quería decir que en esto el trabajo se inscribe en un proyecto más grande de urbanidad y religión, un proyecto europeo, y que ustedes se van a dar cuenta que acá obviamente sobre religión y religiosidad en Virgilio se ha dicho mucho, que la mirada acá no es desde la teología o desde las grandes dioses, sino desde las prácticas religiosas. Del mismo modo, si no lo miráramos desde el lado de la religión, lo miráramos desde el lado de la historia, van a ver que este tipo de mirada también nos ofrece una posibilidad de lectura diferente a la de los comentarios realizados por los historiadores que han tratado precisamente el libro 8, como Gerard Binder y todo lo demás, porque acá nuestro interés tampoco está en el paralelismo con Tito Livio, etc. Entonces, bueno, un poco esta mirada, digamos, más, como les dije, no desde la teología, sino desde las prácticas sociales, desde el rito y el culto efectivo, no tanto desde las protagonistas, sino cuanto de los grupos que realmente hacen, digamos, esta mirada un poco, podríamos decir, que en el que se están combinando elementos de una sociología y una antropología cultural, es lo que voy a tratar de exponer ahora basándome en este trabajo. Eneida de Virgilio, un texto escrito en el periodo de Augusto, cuando la ciudad de Roma se encuentra en un nivel muy alto de desarrollo urbano y es mirada por todo el mundo como la ciudad por excelencia, es un texto que insiste de un modo profundo en los cambios que el espacio de la ciudad de Roma ha experimentado a través del desarrollo histórico. En el poema, diferentes lugares de la ciudad aparecen modificados por distintos agentes que se apropian de esos lugares. Los transforman y los modelan a través de una variedad de prácticas religiosas y cívicas. De un modo sutil, Virgilio toma el tópico de los espacios significativos de Roma, como ustedes pueden ver reconstruidos en el comentario de Gramsci, y su transformación, y lleva a la memoria de sus contemporáneos los orígenes humildes de la ciudad y los lugares emblemáticos, con un fuerte acento en diferentes tipos de imágenes y expresiones religiosas. En este sentido, la focalización de la relación entre religión y desarrollo urbano, desarrollo de la ciudad de Roma, nos permite leer la Eneida desde otra perspectiva que ha sido poco explorada. Y esto supone considerar a la obra épica con la ciudad de Roma y sus espacios como uno de los protagonistas principales.
Virgilio en la Eneida nos ofrece una larga versión de la historia de Roma desde los orígenes protohistóricos de la llegada de Jano y Saturno al Lacio hasta la Roma Augustia y la batalla de Accio. Esta obra, con su énfasis en la urbs, en su pasado y su futuro, es una excelente oportunidad para reflexionar sobre la presencia y la importancia de la religión y de las prácticas religiosas en la formación y caracterización de los espacios urbanos. Virgilio, siguiendo la tradición romana, usa los espacios como un modo de organización de las percepciones, tanto míticas como históricas, y conectando esos espacios con imágenes y prácticas, les da un significado especial y les imprime un fuerte carácter religioso, de modo que la religión es empleada para constituir el carácter público de los espacios urbanos. Esta relación entre religión romana y lugares urbanos coloca a Roma en una posición diferente en comparación con las demás ciudades. Roma es no solo la casa de los hombres, sino también la morada de los dioses. Las presentaciones que hace Virgilio de la urbs es uno de los mejores ejemplos de lo que Hubert Kanzig denominó el paisaje sagrado de la ciudad como constituido a través de los textos literarios latinos. En los lugares con significación ritual elegidos por Virgilio, vamos a intentar reconocer la particular interconexión entre religión, espacios urbanos, memoria e identidad. El libro 8 de Eneida es el único cuya acción se desarrolla en el actual sitio de Roma. El lugar es recorrido por Eneas y Evandro, guía y al mismo tiempo portavoz para una serie de disquisiciones etiológicas sobre costumbres y ritos. La narración histórica se desarrolla en dos largos pasajes. El recorrido de Evandro y Eneas por Palanteo y la descripción del escudo de Eneas realizado por Vulcano. Ambas instancias están hilvanadas en torno al tema del orden, un orden topográfico en la primera instancia y un orden cronológico en el segundo. Son diferentes, pero comparten el principio de ordenar las cosas, uno en el espacio, otro en el tiempo. Esto nos lleva a considerar de otro modo también las relaciones entre historia y geografía, pues para comprender la historia tal como se propone en el escudo, no es posible hacerlo sin tener en cuenta la descripción geográfica y topográfica que la complementa, la llena de sentido y le da coherencia, sobre todo teniendo en cuenta el lector romano contemporáneo de Virgilio al cual la obra se dirige. El libro 8 está inserto entre los libros de batalla, el 7 y el 9, y en él la descripción predomina sobre el avance narrativo. Y sin embargo, junto con el libro 6, ofrece las más arriesgadas prolepsis que el lector reconoce como cumplidas en su propio contexto augustio. El libro comienza con Eneas y su flota en el Lacio, donde se le aparece la divinidad local, Tiberino, el dios Tíber. Este es el primer contacto con una geografía local y el elemento geográfico se encuentra sacralizado y poco a poco se irá desplegando como cargada de historia. El contacto con esta geografía inaugura entonces su entrada en la historia del Lacio. Los primeros 101 versos marcan la orden de dios Tiberino y la marcha efectiva de Eneas hacia Palanteo. A partir del verso 102 y hasta el verso 305, Virgilio narra la llegada de Eneas a Palanteo, la colonia fundada por Evandro cuando fue obligado a abandonar su ciudad natal en Arcadia y debió emigrar a Italia. La llegada de los troyanos se da en el preciso momento en el que se celebra el rito que recuerda a Hércules y la muerte de Caco, primer dato histórico del Lacio que conoce Eneas.
primer contacto con la historia se da en el preciso momento en el que se realiza un acto de memoria a través del rito. Es decir, se trata de un episodio histórico que relata Evandro que ya está hecho memoria. El encuentro entonces con Evandro es el encuentro con la memoria viva de un suceso, pues Evandro vio el combate entre Hércules y Caco, de modo que el Arcadio se convierte en el engarce entre ese suceso de Hércules y Eneas. El mito le da al acontecimiento visto y narrado por Evandro un carácter etiológico, pero también modifica el lugar físico del suceso. El espacio le confiere un significado diferente, un significado religioso. Pasa el primer texto. Y se explica la transformación del lugar, pues un bosquecillo se convierte en un futuro lugar de culto, en un altar. Este es el primer lugar de la futura Roma, el primer lugar con el que se encuentra en la futura Roma. Un excelente ejemplo de la relación entre religión y lugar para el inicio de la ciudad. Y ahí leemos: cuando saciaron el hambre y calmaron su ansia de comer, dice el rey Evandro. Estos ritos solemnes que él estaba realizando, esta tradicional banquete, este ara de numen tan grande, no nos le impuso vana superstición, ignorante de los dioses antiguos. Salvados, huésped troyano de crueles peligros, lo hacemos y renovamos honores merecidos. Aquí estuvo la gruta, escondida en vasto abrigo que la figura terrible del medio humano Caco ocupa. Se destaca aquí el doble contacto de Eneas, por un lado con la memoria viva, Evandro, y por el otro lado con la memoria del lugar, el ara, pues es el lugar de la realización del mito. Este ara, que es la futura ara máxima, es el lugar donde aconteció la batalla entre Hércules y Caco. Este episodio entonces funciona como programático para lo que vendrá, pues el hecho de que Evandro haya vivido el suceso lo hace competente para contar con autoridad. Es Evandro el que puede decir cómo la geografía tiene memoria. Sin duda Evandro no vivió la época de Saturno, pero sí puede ser para Eneas el nexo entre el lugar y la memoria que transmite. Pero el episodio no solo indica el primer lugar de la futura Roma, también indica la primera fecha en el calendario romano. Vamos al próximo texto. O sea, espacio y tiempo están coordinados. A partir de entonces, este rito se solemniza y se institucionaliza y queda fijo para todo el futuro en el calendario, el día que se va a realizar. Desde entonces celebramos su honor y la alegre descendencia guardó su día. Acá vemos, ¿no es cierto?, entre el ex hilo por un lado en la expresión, y que es general, y el servare diem, pero que es conservar el día porque va a ser un solo día, en singular. No es una expresión general, sino concreta, porque el día va a estar fijo. Y precisamente esta ara se levantó en el bosque, a la que siempre llamaremos máxima. De nuevo la referencia al bosque, al ara, y el nombre, ¿no es cierto?, del ara, que va a ser máxima. Entonces tenemos el lugar, el tiempo, pero además Evandro también le dice a Eneas cómo se debe celebrar, o sea, el modo, y quién debe presidirlo. Entonces acá tenemos la institución de la primera fiesta y los sacerdocios. Vemos el próximo Eneas 281, 286. Marchaban ya los sacerdotes y Potitio el primero, vestidos de pieles según la costumbre, y llevan antorchas, reanudan el banquete y llevan gratos presentes.
de la segunda mesa colman las aras de platos llenos. Estas citas de Virgilio son un excelente ejemplo para mostrar que los espacios urbanos juegan un rol vital en la articulación de las diferentes instancias de la religión romana: santuario, calendario, ritual y sacerdocio. Pero la religión también tiene una influencia en la determinación y caracterización de los espacios y del calendario de la ciudad. Convierte al espacio en espacio público. La religión es claramente empleada para constituir este carácter público de los espacios y regular los encuentros públicos y las fiestas, de modo que los espacios son espacios de comunicación. Antes de continuar, quisiera detenerme en un detalle. Generalmente este pasaje de la era máxima y la institucionalización del culto a Hércules ha sido interpretado en relación con el triunfo de Augusto, identificados ambos con la victoria. Si bien el relato virgiliano, la matanza de Hércules a Caco, no es un... sin embargo, acá queremos notar una diferencia, que en este relato esa muerte no es un simple acto de venganza, como en el relato tradicional de la muerte de cuando Heracles mata a Gerión. A diferencia de Gerión, Caco es caracterizado como un ladrón que maquina pensamientos y mentiras, pues Caco ha robado el ganado de Hércules que acaba de llegar a instalarse en el Lacio. Por lo tanto, el hecho de que Hércules recupere su ganado y mate a Caco no es simplemente un trabajo más, sino que es un acto de favorecer la pacífica coexistencia en el Aventino. La similitud con Saturno, que aparece unos versos más adelante, es remarcable. Del mismo modo, cuando Hércules mata al que roba el ganado de los que arriban al Lacio, como Hércules, no está matando a un ladrón y además está estableciendo la posibilidad de supervivencia y coexistencia para todos los que se asienten en el Lacio. Esta elección de Virgilio es subjetiva, pues él ha inventado el motivo de Hércules y Caco. No existía en relatos anteriores, en lugar de utilizar la historia tradicional como la de Hércules y Gerión. La lucha contra Gerión coloca a Hércules en el lugar del victorioso vengador que utiliza la victoria y la violencia de un modo indiscriminado. De hecho, Hércules mata a Gerión solo porque Gerión pretendía recuperar lo que le habían robado a él. La lucha contra Caco es diferente, pues aquí el ladrón es Caco y Hércules aparece usando la fuerza en beneficio de la comunidad, ya que se trata de la eliminación de aquel que perturba el orden y la convivencia de la comunidad. Esto es, de toda la gente que vive alrededor del Aventino. En este sentido, la institucionalización y la celebración del culto a Hércules debe ser entendido no tanto como instrumentalización del culto a la victoria, del que es capaz de vencer a todos, sino en términos de regulación de la violencia y de uso de la fuerza y de la instalación de una condición necesaria para que pueda ser posible el desarrollo futuro de la comunidad de Roma. Continuadas las celebraciones a Hércules, Eneas y Evandro caminan desde el Ara Máxima hasta la casa de Evandro en el Palatino, es decir, proceden a Durbem. La caminata presenta dos momentos claramente delimitados. De los versos 306 al 336 tenemos la historia templana del Lacio. Mientras caminan desde el Ara hasta la Puerta Carmental, Evandro describe los asentamientos en el Lacio desde los más tempranos hasta su propia llegada. En el 313, Virgilio presenta a Evandro como fundador de la ciudadela romana, de modo que el asentamiento de Evandro es el núcleo palatino.
de Rómulo y Augusto. Luego Evandro relata a Eneas que los habitantes aborígenes eran completamente incivilizados y que con la llegada de Saturno se radicaron en ciudades y recibieron leyes, y sus tierras fueron llamadas desde entonces Lacio. Se inició una edad de oro que luego degeneró con la guerra y la rapiña, y se sucedieron las invasiones de varios pueblos como los ausonios, los sicanios, y expulsados de su patria el mismo Evandro con sus arcadios. Tres elementos saltan a la vista. La novedad con respecto a la tradición histórica romana es la introducción de un fundador griego, anterior a Rómulo y a Eneas, que es Evandro. Segundo, la llegada de Eneas es solo el último eslabón de una serie de migraciones extranjeras, todas de origen griego, arcadios, ausonios, sicanios. Las fuentes de Virgilio preservan la compleja y confusa tradición de migraciones troyanas y griegas a Italia, y en esto sigue la tradición histórica que se puede leer en Dioniso de Halicarnaso. Y tercero, el tema del exilio. Evandro es exiliado, Saturno es exiliado y Eneas es exiliado. Segundo, la caminata como descripción topográfica. Mientras caminan desde la puerta Carmental hasta la casa de Evandro, este señala los parajes más notables en el interior de la ciudad. Va a referirse a los Virum Monumenta Priorum. Los lugares mencionados son los siguientes: la Porta Carmentalis, antiguo monumento en honor de la ninfa Carmenta, profetisa fatídica que cantó por primera vez la gloria de los Enéades, y este lugar conmemora la Roma prehistórica y alude también a un culto que perdura. El gran bosque donde Rómulo abrió un asilo que unía el Palatino con el Capitolio, que es este espacio del Asylum, un refugio donde los extranjeros eran recibidos sin que se les interrogara sobre su origen o su pasado. Este espacio institucionalizado por Rómulo permitió la fusión de pueblos. El Lupercal, llamado así por Panliceo, a diferencia de Livio o Varrón, que asocian el Lupercal solo con la gruta donde la loba amamantó a los gemelos. Era una cueva abierta al pie de Palatino que tendría para los romanos el doble recuerdo. Por una parte, el aquí mencionado, el culto rendido anteriormente a Fauno, y por otra, el lugar legendario donde la loba amamantó a Rómulo y Remo. En este lugar, Augusto restauró la gruta según Suetonio. El bosque del Sacro Argileto. El Argileto era un barrio de Roma entre el Quirinal y el Foro, y la lectura positiva, Gramsci, por ejemplo, busca paralelos con los lugares de la Roma Augustia, asocia el Argileto con el templo de Jano, cuyas puertas fueron cerradas 3 veces por Augusto como garante de la paz. Sin embargo, una lectura desde la geografía urbana como memoria en boca de Evandro nos lleva en otra dirección y evoca un hospitium no respetado, un homicidio y su expiación. Esta lectura es equiparable a algunos momentos no gloriosos de la historia de Roma. Otro lugar mencionado es la roca Tarpeya, el lugar desde el cual se arrojaba a los traidores, que debía su nombre a Tarpeya, la vestal que entregó la ciudadela al rey Tito Tasio en tiempos de Rómulo. Este lugar recuerda el conflicto con una etnia itálica, los sabinos, cuya solución, un fedos, aparece en el escudo. Este lugar, junto con el anterior, son 2 advertencias a los traidores, a los que traicionan el hospicio y a los que traicionan el fedos. Eso es una forma de verla, de ver estas 2 alusiones más ligadas a la memoria que a la asociación augustia.
Las dos ciudadelas mencionadas como fundación de Jano y de Saturno son el Janículo y el Capitolio. Jano evoca que la primera ciudad, que luego será Roma, fue fundada también por esta divinidad itálica antes de la llegada de griegos y troyanos, incluso antes de Saturno, que ya lo mencionamos. Aquí Virgilio estaría introduciendo un principio de autoctonía en la fundación de Roma, que no solo va a ser fundado por exiliados. Y además concuerda con la característica de Jano como dios de los comienzos y los pasajes. Con respecto al Janículo, además, se cabe destacar que está fuera del espacio de la ciudad. Pon el próximo. No, era el mapita. ¿Está el otro? El mapa. Ahí está. El Janículo está fuera del espacio de la ciudad. Se encuentra cruzando el Tíber. Esto en el mapa reconstruido sería lo que ustedes tienen como el Pomerio. Desde el punto de vista de la descripción de Virgilio, en boca de Evandro, todo lo que se menciona es parte del todo. Por lo tanto, la ciudadela del Janículo como el Capitolio son parte de la ciudad. Pero desde el punto de vista de la topografía urbana de la narración, tal como la vemos reconstruida, está fuera tanto de la muralla como del límite natural que es el río. Esto nos hace pensar en cuáles son los límites de una ciudad y qué determina una ciudad. La ciudad no tiene límites precisos. Las murallas no constituyen un límite determinante y todo espacio con significado y memoria es parte de la ciudad. Por último, el último lugar mencionado es la humilde casa de Evandro, que estaba en el Palatino, como lo estará la de Augusto, la llamada casa de Livia, que presentará también dimensiones de modestia. Aquí Eneas y Evandro ven pastar los rebaños en el sitio que habría de ocupar el foro y las carinas. Las carinas son una clara referencia a la Roma de Augusto, a la Roma contemporánea de Virgilio. Es el barrio más lujoso de la ciudad y se marca aquí claramente el contraste entre estos orígenes humildes de Roma y el lujo, la Roma de mármol a la que se llega. La caminata entonces comenzaría y terminaría en las dos áreas más antiguas de la ciudad de Rómulo, el Pomerium, y la intención de Virgilio sería vincular Palanteo y Roma y darles una etiología anterior a Rómulo. Por el uso deliberado del anacronismo, dirigido sin duda a conectar pasado y presente y enfatizar la antigüedad y continuidad del sitio, Palanteo se convierte en la ciudad del tiempo de Virgilio. Digamos que la Palanteo sería como si han leído en Freud la mirada palimpséptica de Roma, que la pone como ejemplo para hablar de la estructura de la psiquis, encontramos, digamos, un poco el mismo tipo de razonamiento, ¿no? Tenemos esta mirada palimpséptica que hace Freud, acá tenemos como la tenemos en boca de Evandro. A partir de tales consideraciones, debemos enfrentar una cuestión compleja. Si por una parte el recorrido por Palanteo es una descripción de la proto-Roma, por otro, los lugares mencionados por diversos motivos son importantes para el lector romano de la Eneida, de manera tal que es esperable esa reproducción del espacio geográfico connotado. En este sentido, la lógica de los lugares, los edificios y la presentación que se hace de ellos a través del recorrido por Palanteo ha sido entendido de muy diversos modos. Pero los más importantes comentarios coinciden en destacar una clara línea de exaltación augustea, como que los lugares elegidos son lugares específicos para la propaganda de tiempos de Augusto. Mientras avanzan,
Eneas recibe el impacto de lo que ve y de lo que oye en boca de Evandro y es conmovido y atrapado por los lugares. Vamos a la próxima. Ahí mismo lo dice. Eneas admira y hay una doble relación con el lugar, pues por una parte el lugar lo atrapa y por otro es el relato de Evandro el que le produce tal admiración. La frase Eneas capitur locis anticipa el efecto que la descripción del lugar debe causar en el lector. Eneas es atrapado por el relato de Evandro de los Virum Monumenta Priorum. La geografía de Roma es connotada con una fuerza encantadora que atrajo a Saturno, a Hércules y a Evandro, y el relato de su protohistoria es una de las formas de poner esa belleza en palabras y atrapar también al lector. Pero los lugares mencionados por Virgilio no solo se refieren a monumentos y edificaciones que hacen evidente este paso de la Roma humilde de Rómulo y Evandro a la Roma de mármol de Augusto, cuya magnificencia Virgilio y sus contemporáneos pueden observar todos los días, sino que esos lugares también hablan del continuo crecimiento poblacional de la ciudad, a través de fusión de pueblos. Pues hablamos de troyanos, arcadios por un lado, sabinos, latinos por otro, que a través del asilo y los pactos se van sumando para este crecimiento. De modo que en lugar de solo monumentos podemos pensar que el tema de la ciudad, de su desarrollo y de su modo de composición en habitantes aparece de un modo central en el pasaje. Vamos ahora a nuestro segundo fragmento del libro 8, que es donde está presente Roma, que es la éfrasis del escudo. La éfrasis del escudo de Eneas, cuyo modelo es la del escudo de Aquiles en Ilíada 1.8, 483, 608, es al mismo tiempo una crónica histórica y uno de los pasajes proféticos más importantes de la Eneida, junto con la profecía de Júpiter a Venus en el libro 1 y la relevación a Anquises en el libro 6. Virgilio ofrece una estructura y forma que dan a la historia un designio que llega hasta su propia época, no solo por el contenido, sino también por la forma. En este sentido, Gutmann ha notado que la formulación del comienzo de la éfrasis del escudo de Eneas está escrita al modo de una praefatio histórica. Ahí está. Ahí es la introducción. Aquí las hazañas y los triunfos de los romanos, conocedor de los vaticinios y no ignorante de la edad por llegar. El hecho de que el escudo de Eneas delimite un tema histórico central para la época de Augusto, como las res Italae Romanorum que triunfos, y que se establezca el punto de partida ab Ascanio in ordine vela, es un argumento muy fuerte como para desconocer que Virgilio quiere dar la impresión de que su obra abordara un tema histórico tal como lo hacen los historiadores. De ahí que esto haya dado pie a que la comparación con Livio se convierta prácticamente en el punto central y los trabajos casi que se han limitado a ese aspecto. Las escenas pintadas en el escudo son las siguientes. Viñeta 1, Rómulo y Remo amamantados por la loba. Como bien señala Gransten en su comentario, la cueva del dios Marte es el Lupercal, indicado previamente, como recién lo mencionamos, por Evandro, cuando hace el recorrido de la ciudad. Así Virgilio mantiene con coherencia un aspecto que fue central en la descripción de Palanteo. La geografía natural y el ambiente pastoril se afirman como uno de los componentes esenciales en este momento del nacimiento de Roma. Viñeta 2, el rapto de las Sabinas,
Livio afirma que el rapto de las mujeres fue una estrategia complementaria al asylum. Mientras que Roma se poblaba de hombres expatriados, ningún pueblo vecino aceptó que sus mujeres contrajeran matrimonio con ellos. Roma precisa realizar este rapto por la falta de mujeres, penuria mulierum, y la escena virgiliana mostraría un llamativo paso de la violencia a la paz. La violencia y después el pacto. Un nuevo momento en el crecimiento de la ciudad de Roma, incorporando mujeres que aseguran reproducción y continuidad de la ciudad. Viñeta 3. Ejecución por orden de Tulio Hostilio del traidor albano Metio Fufetio, que marca el final del levantamiento de Alba Longa y el traslado de la población de Alba a Roma. Esta viñeta narra la traición del albano que quitó el apoyo militar en la guerra contra Fidenes y Velles. Livio afirma que fue una de las guerras más atroces que sostuvo Roma, y para la historia de Roma la traición del líder no es un hecho menor, pues Roma y Alba disputaban la supremacía en el Lacio y en Italia. La incorporación de los habitantes de Alba a Roma marcaría también un nuevo paso en el crecimiento de la ciudad. Viñeta 4. Porcena sitia Roma. Se trata del asedio del etrusco Porcena a Roma, ya república, para restaurar la monarquía de Tarquino. Livio afirma que la expulsión de Tarquino aseguró la independencia de Roma y garantizó su supremacía en la Italia central. Roma se debatía entre la libertad y la dependencia etrusca. A partir de ahora, la Roma etrusca crece en libertad y la continuidad narrativa con la viñeta anterior no presenta dificultades. Teniendo en cuenta nuestro tópico de crecimiento de la ciudad de Roma, es importante enfatizar que esta viñeta constituye un nuevo estadio de desarrollo con la incorporación de pueblos después de conflictos. Los sabinos en la viñeta 2, los albanos en la viñeta 3 y ahora etruscos viñeta 4. Fíjense cómo hay un modo de verlo que no es ver la guerra. Los galos ocupan Roma, viñeta 5. Se trata del ataque de los galos en el 390 y es la escena del escudo más compleja en la composición y en su sentido histórico. Pero mientras la historia de Livio se concentra en la figura de Camilo como líder y salvador de la ciudad, cuando convence a los romanos asediados de huir a Velles, Virgilio destaca solamente la figura del joven Manlio. ¿Podés ponerlo? Sí. Que acá tenemos, ¿ven? En lo alto estaba Manlio, guardián de la roca Tarpeya. Particularmente difíciles son los versos 663, 666, es la próxima, que a nuestro entender Harrison y Gransden explican adecuadamente al ponerlos en relación con la geografía de Palanteo. Aquí habíamos ideado a los salios saltando y a los lupercos desnudos y los gorros de lana y los escudos caídos del cielo. Castas matronas portaban los objetos de culto por la ciudad en blandas carrozas. Son escenas sin tiempo, celebración ciertamente del triunfo en la ciudad, el triunfo sobre los galos, pero a nosotros nos recuerdan la celebración realizada en Palanteo después de la victoria de Hércules sobre Caco, que acabamos de considerar. Aquí aparecen los sacerdocios, los mismos sacerdocios, los salios y los lupercos. Vemos por segunda vez la imagen de la ciudad entera que festeja y baila en las calles, y aquí nuevamente, como en el relato de Evandro, la religión romana es parte de la vida social de todos y cada uno de los habitantes de Roma en el momento del festejo. Viñeta 6. Catilina en el Tártaro. Es una breve presentación del submundo con las furias acechando a Catilina, y en contraposición se halla Catón.
del lado de los justos dando leyes. Aquí se aprecia claramente la alusión a otra guerra, pero ya no con los extraños, sino la guerra civil, y a la necesidad de leyes que regulen la vida social y comunitaria, pues son los conflictos internos que deben ser evitados. Esto también aparece como una condición para el desarrollo de la ciudad. La ciudad que no solo es acechada por fuera, sino por dentro. Para que crezca, también tiene que ser regulada. La viñeta final es la que reviste el mayor peso histórico e ideológico, pues es el triunfo de Augusto en Accio frente a las fuerzas de Marco Antonio y Cleopatra. Los historiadores romanos afirman que Marco Antonio tenía en mente trasladar la capital de Roma a Alejandría, y poetas como Horacio sostenían que Cleopatra ansiaba la destrucción de Roma. De modo que en la revisión de la historia que se realiza en esa época de lucha civil frente a Marco Antonio, va a ser evaluado, al menos como por todos los, por los contemporáneos, como un momento de supervivencia de Roma. Esta viñeta ocupa la parte central y en relación al tema que a nosotros nos ocupa, el crecimiento de la ciudad y los lugares urbanos, querría referirme a la escena principal, al clímax, cuando Virgilio describe el triple triunfo. Versos 7:14, 7:16 en primer lugar. Mas César, llevado en triple triunfo a la ciudad, consagraba un moto inmortal a los dioses itálicos, 300 grandes santuarios por la ciudad entera. En lo que respecta a la ciudad de Roma, estos versos son relevantes. De acuerdo con los más importantes comentarios y estudios sobre el tema, estas líneas se refieren al programa de construcciones de Augusto, reportado por él mismo más tarde en las Res Gestae. La mayor parte de los edificios mencionados en las Res Gestae fueron construidos antes de la muerte de Virgilio, en el 19 a.C. En el 28 a.C., un año después del comienzo de la Eneida, Augusto nos dice que restauró 82 templos de los dioses y Virgilio, como cualquier ciudadano romano, debe haber tenido conocimiento de los planes de construcción para el futuro. Virgilio, sin duda, debe haber sido muy consciente de la transformación de la ciudad realizada por Augusto. Sin embargo, al prestar atención al hecho de que Augusto construye a gran escala, no es en sí mismo evidencia de que el programa de construcciones de Augusto sea un tema significativo y relevante en la Eneida, como ha sido numerosas veces mencionado. A pesar de ello, hasta en los más nuevos comentarios leemos que la idea de Augusto como constructor de Roma es un tema importante en la Eneida, que así como Rómulo fundó Roma, pero una Roma de paja, Augusto es el que la convirtió en una Roma de mármol. Y Augusto es el constructor, en su programa de construcciones, sería el gran héroe constructor en la Eneida, lo que estaría por debajo. Yo, leyendo la Eneida, no llego a esta conclusión, pues para mí la alusión a esos 300 templos, que por ejemplo Gramsci dice que se equivocó, que son 82 y que puso 300 por... La alusión para mí aquí no es al programa de construcciones de Augusto, sino que la alusión es a Homero y a su descripción del escudo de Aquiles, donde el tema es la ciudad. Y especialmente la vida de la ciudad, y no de los edificios de la ciudad. Es más, hay un juego intertextual con Homero evidente en los paralelos estructurales. La descripción de Homero tiene 3 elementos básicos. Pasa la próxima. La próxima.
La descripción de Homero tiene 3 elementos básicos: la ciudad en paz, la ciudad en guerra y 6 escenas de la vida cotidiana. La descripción virgiliana comprende los 3 mismos elementos, pero en orden inverso. Primero, las 6 escenas de la historia de Roma. Segundo, la batalla de Accio, que corresponde a la ciudad en guerra. Y tercero, la celebración romana del triunfo con Augusto a la cabeza, que por supuesto corresponde a la ciudad homérica de La Paz, la ciudad que festeja. Otro modo de considerar la éfrasis desde la perspectiva de la ciudad y no de la historia de Roma, digamos de la historia tradicional de guerras, es considerar de otro modo las escenas. Entonces tenemos como centro la ciudad de Roma. Las escenas de 1 a 4 son las etapas del desarrollo urbano. 1 a 4, 1, nacimiento de Roma. Viñeta 2, incorporación de los sabinos. Viñeta 3, incorporación de los albanos. Viñeta 4, incorporación de los etruscos. Viñetas 5 y 6 tratan de la ciudad en guerra. La viñeta 5, la ciudad defendiéndose frente al enemigo externo, los galos. Viñeta 6, la ciudad defendiéndose frente al enemigo interno, que es la guerra civil catilina. Y la viñeta 6 representa la ciudad en paz, celebrando después de la guerra y recibiendo los ricos presentes de los vencidos, que también suman y aportan a esta gran ciudad. Volvamos al texto, volvamos al último de Augusto. Cuando celebra el triple triunfo, Augusto consagra 300 altares. Volvamos ahora a justificar lo que dijimos. Augusto, máxima tercentum totam delubra per urbem, dice en el verso 7.16. 7.16, ahí está. En relación a los 300 altares, los comentarios acuerdan que se trata de un número redondo y lo interpretan dentro del contexto ritual en asociación con las tríadas que se repiten en numerosas oportunidades en la Eneida. El número 3 y 30 tendrían siempre propiedades mágicas y la tríada domina la estructura de la Eneida. En mi opinión, nosotros deberíamos mirar este tema desde una perspectiva diferente, sacando el énfasis puesto en el programa de construcciones tanto en el programa de construcciones de los edificios como en la significación numerológica, y considerar la imagen específica de la ciudad y lugares emblemáticos. Esto nos permite interpretar la expresión virgiliana de 300 altares como crecimiento, como dispersión de lugares de culto a través de toda la ciudad. Un importante detalle es que estos altares son calificados como máxima de lubra, o sea, como máxima, igual que el altar que vimos cuando se encuentra con Evandro. De modo que ese primitivo altar de Hércules, a partir de entonces, ahora, en esta nueva Roma, en esta Roma que ha crecido, no hay solo un ara máxima en el centro de Roma y hay que acudir solo al ara máxima. Hay 300 altares máximos distribuidos por toda la ciudad, uno en cada esquina. Esto nos lleva mucho más en dirección con el culto tradicional a los lares compitales, más que al significado mágico de los portentos numerológicos. Virgilio está indicando un nuevo escalón en el crecimiento de Roma, la incorporación de la propia periferia. Y en este proceso, la religión es el mecanismo básico de apropiación e integración que opera a nivel especial de los vici, de los vecindarios. Los vici son integrados a través de las prácticas. Después de mencionar los 300 altares, Virgilio describe la alegre fiesta de todos los habitantes de Roma en las calles de la ciudad.
Es la tercera vez que la ciudad es el escenario de celebraciones religiosas. Vibraban las calles de alegría y de juegos, leemos en el 7:17, 7:19, y de juegos y aplausos, y en todos los templos coros de madres, aras en todos, ante las aras cayeron a tierra novillos muertos, en todas. Nuevamente Virgilio nos ofrece la gran fiesta pública en las calles de Roma, una ciudad que ahora tendrá no solo un ara máxima en el centro, sino 300 altares máximos distribuidos por toda la ciudad, uno en cada esquina. Sin duda, la religión romana define los espacios públicos y se instala en la sociedad como un espacio de encuentro y comunicación. La topografía de Roma son soporte en la historia. ¿Quién es el protagonista principal? ¿Augusto o la ciudad de Roma? La grandeza y el brillo de la ciudad nos sorprende una vez más. Un héroe colectivo cuyo espacio urbano crece y ahora contiene 300 nuevos templos que redefinen completamente el espacio urbano. Estos nuevos lugares no solo son edificios que embellecen la ciudad, son lugares de encuentro y comunicación de todos los ciudadanos. De este modo podemos observar que la idea de dispersión transmitida por estos altares nos habla de la necesidad de inclusión de las periferias, que ahora forman parte de la ciudad. Integración de los vici periféricos que ahora tienen centros de reunión, de culto y de comunicación, como queda claramente expreso en el texto. Cuando menciona los cantos de coros y sacrificios en cada uno de los altares, o sea, no es solo en el centro. Esta imagen de la ciudad de Roma, con sus calles llenas de gente celebrando, que Virgilio nos muestra 3 veces en el mismo libro, ha sido muy poco considerada. O mejor dicho, ha sido solo considerado para la exaltación y el brillo de la Roma de Augusto, la gran fiesta del triunfo, de modo que los lugares mencionados por Virgilio serían, para la mayoría de los comentaristas, lugares de propaganda augustea. La focalización en la relación entre religión y urbanidad nos permite realizar una lectura diferente de los lugares seleccionados y apreciar otra conexión entre religión y desarrollo urbano. Las citas de Virgilio son un excelente ejemplo para mostrar que los espacios urbanos juegan un rol en la articulación de la religión romana, pero que la religión, como práctica social ejercida, es claramente empleada para constituir el verdadero carácter público de los lugares y para la institucionalización y regulación de los encuentros populares y las fiestas. Esos lugares religiosos no son solo reservorio de memoria, son escenarios de prácticas sociales y lugares de comunicación y relación social de una ciudad que crece continuamente incorporando exiliados y habitantes de diferentes pueblos y villas. La religión romana es parte de la vida social de todos y cada uno de los habitantes de la ciudad que celebran en las calles, que son los espacios públicos de Roma. De este modo, la ciudad, con sus espacios emblemáticos y sus prácticas, es un personaje muy importante en Eneida, y las imágenes religiosas de diferente tipo que acompañan el desarrollo urbano aparecen como una instancia fundamental y única que garantiza continuidad desde Hércules y Evandro hasta los tiempos de Virgilio. El cierre de la éfrasis, como toda ella, también es significativa. La palabra clave del libro 8 es el verbo mirari, registrado 10 veces. Al inicio del libro, mientras Eneas remonta el Tíber, el paisaje se admira ante la visión inusual de Eneas y su tropa, y al final del libro, ahora, Eneas se admira con las imágenes del escudo. Pero mientras camina,
Evandro, mientras camina con Evandro por el futuro sitio de Roma, Eneas era cautivado por el lugar. Capitur locis. Parece que la topografía de Roma es tan significativa como la historia. Durante la caminata, Eneas es capturado por el lugar y ahora está encantado por las escenas que no comprende del escudo. Nosotros también, leyendo la Eneida, somos capturados por los lugares de Roma y somos encantados por la imagen de una Roma vibrante cuyos ciudadanos celebran en sus calles. Muchas gracias. Bien, agradecemos la exposición de la profesora Ames y abrimos la palabra, algunas preguntas, comentarios, ¿no?, a la profesora sobre su exposición. Por favor. Bueno, estos elementos, ¿no es cierto?, de religiosidad, ¿no es cierto?, tendrán también un futuro en el proceso de romanización que se lleva a cabo durante la época imperial, digamos. Bueno, obviamente que sin duda sí, porque en principio elemento de religiosidad entendido siempre, ¿no?, como esta práctica del culto a través del cual, ¿no es cierto?, se institucionaliza una práctica. Entonces, obviamente que cada instancia posterior, si estos son los orígenes de Roma, están hablando de cuál es la identidad romana. Pero yo, más que elementos de religiosidad, he entendido como estos ritos específicos definidos para cada acto, van a ir acompañando porque son precisamente este elemento que les va definiendo y dando institucionalidad a las acciones. Así que sí, por supuesto, van a ser no solamente considerados, sino en un primer momento, digamos. Yo acá hablé de ese servare diem como si fuera la primera incisión en el calendario romano. El calendario romano va, digamos, acá tenemos la primera fecha, el calendario romano. De hecho tenemos los fasti incluso tenemos fasti hispaniensi que son diferentes de los fasti romanos. O sea, tenemos como cada lugar también se va a institucionalizar qué cosas se realizan qué días, y los días fastos, los días nefastos, etcétera. Entonces lo que estamos diciendo es un poco se está ritualizando estos primeros momentos en los que se va definiendo tanto el espacio como el tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Pero es una práctica ritual, no son elementos de religiosidad en el sentido desde una teología, digamos, como lo podemos entender nosotros. Sí, los estudiantes, perdón, Emiliano, sí, adelante. Simplemente una cuestión, te felicito, Cecilia, me gustó mucho tu planteo. Casualmente en la cita que está puesta ahí, me parecía interesante resaltar además esto de que vos traducís historias de los antepasados, pero en el texto latino dice monumento. Monumento, pero lo que pasa es que ahí en principio los manuscritos los manuscritos, no todas las ediciones lo toman igual. Sí. Los manuscritos son diferentes, pero sí tenía el doble significado, ¿no? Me parece que ahí, de hecho, estás construyendo con esta relación cronológica la relación espacial, ¿no? Claro. Estas sí. historias de los antepasados, en definitiva, son... Claro, y también significa que monumento no solo es edificio. Exacto. Porque lo que uno observa en toda la interpretación de los monumentos, que tienen que ser los edificios que restauró Virgilio, los edificios que... Esta cosa de la unión con... Entonces a mí me pareció... uno puede usar la doble lectura, digamos, pero además Virgilio también lo pone así, porque le está contando... Sí. Ahora, también hay que tener en cuenta que en esto hay una larga tradición que uno lo ve también con Cicerón y todo, digamos, en esto de usar los espacios y los monumentos un poco como cosa mnemotécnica en la narración. Entonces, claro, es diferente, claro,
Y para acordarte de lo que vos tenés que relatar de memoria, como que vos te haces un esquema mental, y para el esquema mental de un discurso son, digamos, como monumentos y lugares estos hitos, y lo tienes definido Cicerón. O sea, eso ya pertenece a la tradición literaria anterior. Una pregunta de un estudiante, si quiere decir algo. Bueno, buenos días. En primer lugar, profesora, agradecerle la ponencia que usted dio. Me pareció muy interesante esto de ofrecer a la ciudad como un personaje a tener en cuenta en la lectura de la niña. Y algo que me llamó la atención fue esta especie de numerología romana, de la cual usted nos habló un poco, sobre los números 3, 30, de tener la casualidad de que fuesen 300 altares máximos en cada esquina. Bueno, se sale un poco del tema, pero si es que usted quizás vio en la Eneida como otros números, patrones que se repitieran, o si nos pudiese aportar algo más de todo lo que usted sabe. Sí, bueno, pero sobre eso vos, cuando buscás, digamos, en el, sea de hecho, o el comentario de Gransten, o el último de Frato Antonio, te salen todos porque hay artículos específicos sobre el número 3, todas las veces que se menciona 3 veces. 3, 30, 300, y bueno, y después es absolutamente subjetivo cuán significación mágica tienen esas tríadas o no mágicas, porque eso, digamos, no es solamente en Virgilio, es como en todas las culturas o todos nosotros, porque todo tiene principio y medio y fin. Entonces, en parte, digamos, no es algo de como una elección, digamos, de un determinado significado. Entonces ya eso es subjetivo. Obviamente que está esta visión de la numerología y los portentos, y yendo para el lado del cabalístico, ¿no? Del significado mágico de los números. Yo personalmente, como no puedo interpretar el significado mágico de los números, pero además eso es, por supuesto, es una libre lectura. Considero que es una libre lectura. Como cualquier lectura que uno puede hacer desde una de referencias a números. Si yo lo miro desde posturas numerológicas o de cábala, en cualquier obra aparecen 100, 200. Ahora, en relación con 3, como te digo, todo tiene principio y medio y fin, todo discurso tiene o sea, todas las cosas están como formadas de 3 partes, digamos. Entonces, un poco, no, a mi juicio no es algo que amerite tanto buscar significados mágicos, pero en esto te voy a contradecir, no tengo tanta sabiduría como para poderte ya. Recuerdo haber estudiado esto de las cerdas, de los 3, son 3 las ciudades, son 3, están, digamos, claro, pero digamos, hay como trabajos filológicos muy específicos de principios de siglo, fines del siglo pasado, que, como te digo, la cita en cualquiera de los 2 últimos comentarios, tanto el de Frato Antonio del 2013 como el de Gransen, te tienen las referencias. Pero yo no te puedo decir más porque no es mi especialidad la cábala. Y no creo. Entonces, desde la mirada escéptica en los significados mágicos de los números, o no en la academia, digamos.